You can start now, Juan. Ya puedes comenzar. No, really, yes. I got it. Okay. Bye bye. Ok, estimados todos, buenos días y disculpen por la demora y los problemas técnicos que teníamos, pero bueno, afortunadamente ya los resolvimos. Insisto, buenos días y agradecerles por unirse a compartir con nosotros este webinar que hemos preparado y que hemos denominado materiales de alto desempeño de ExxonMobil para generar valor en un mercado cambiante. El webinar será conducido pues, por la parte técnica de Channel Pride Alliance, específicamente por Juan Diego Sierra. Juan Diego es ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana con un doctorado en Ciencias Químicas del País Vasco. Mi nombre es Juan Fernando Rojas, también soy ingeniero químico en la Universidad Pontificia Bolivariana con una especialización en gerencia de proyectos y un posgrado en procesamiento de polímeros. Llevo también alrededor de 31 años en la industria del plástico. Bueno, de este webinar y del título del webinar vamos a destacar 3 elementos que son importantes mencionar. Primero, materiales de alto desempeño de ExxonMobil. Es decir, aquí nos vamos a enfocar en materiales que tienen un desempeño superior, que tienen un balance, un performance superior a los materiales que tradicionalmente o referentemente conocemos, ¿sí? También nos vamos a enfocar cómo esos materiales pueden generar un valor agregado. Y recordemos que ese valor agregado se consolida en la medida que nosotros podamos utilizar esas propiedades superiores de estos materiales plásticos para suplir o para satisfacer una necesidad de un cliente, O sea, el valor agregado se consolida en la medida que esa propiedad especial o que ese desempeño superior sirve para satisfacer la necesidad de un cliente. Y el último elemento importante del título es un mercado cambiante. Definitivamente el mercado de los plásticos es un mercado de alta dinámica y de altos cambios. ¿Okay? Entonces esos son los 3 elementos que es importante referenciar en este webinar. Nos vamos a enfocar en materiales de alto desempeño que nos permitan generar valor agregado en medio de un mundo cambiante o de un mercado cambiante. Siguiente. Ok. Entramos. Para comenzar, revisemos el objetivo. Lo que pretendemos con este webinar es que ustedes puedan considerar los materiales de alto desempeño como alternativas para sustituir parcial o totalmente los materiales commodity. Estos materiales de alto desempeño no solamente nos permiten tener buena disponibilidad, sino que adicionalmente nos van a generar valores agregados que los podemos convertir en ventajas competitivas para ustedes y para sus clientes. ¿Ok? Como antecedentes a este webinar podemos mencionar que ya establecido que el mercado de los plásticos es un mercado de altos cambios, un mercado bien dinámico. Esos cambios y esas dinámicas dependen de muchas variables. Una de ellas es la oferta y la demanda, ¿cierto? Esa relación oferta y demanda a su vez va a afectar los precios y la disponibilidad de materias primas. Y estas dos de igual manera van a afectar la competitividad de los transformadores de los materiales plásticos. Entonces, estamos en una situación, digamos, podemos decir nunca antes vista, donde los materiales de commodities, llámese polietilenos de baja densidad, uso general, polietilenos de baja densidad, índices de fluidez fraccionales, lineales, butenos lineales, oxenos, polietilenos de alta densidad, de alto peso molecular, de medio peso molecular, todo este tipo de material llamados commodity hoy se encuentran a baja disponibilidad y hay altos precios. Por ende, es el momento de mirar hacia los materiales de alto desempeño con los cuales podemos tener una mejor disponibilidad, pero también podemos tener unos valores agregados y convertir esos valores agregados en ventajas competitivas para ustedes y para los clientes de ustedes. ¿Sí? Siguiente, ¿cómo
como justificación del webinar siguiente, Chris. Chris, ¿puedes avanzar? Gracias. Listo. Como justificación a este webinar, arrancamos mencionando o trayendo a colación esta frase de Charles Darwin que dice: no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, es aquella que más se adapta al cambio. Y encaja muy bien esta frase porque precisamente es donde queremos, a donde queremos llevarla a la audiencia con este webinar. Definitivamente, como el mercado de los plásticos es un mercado totalmente cambiante, va a ser la diferencia la va a ser qué tan rápido uno se puede adaptar a estos cambios. Y entonces eso nos convoca a definir estrategias que permita ajustarnos a esos cambios de manera más rápida y de la mejor forma. Y cuando hablo de la mejor forma es creando valor. O sea, ¿cómo me ajusto a esos cambios que me pone el mercado de manera rápida, pero generando valor? Y esa facilidad de ajustarse a los cambios o adaptarse a los cambios realmente depende de tres cosas al interior de las organizaciones: del conocimiento que se tenga para hacerse o adaptarse a esos cambios, de la estructura organizacional que se tenga para adaptarse a esos cambios, ¿sí? ¿Qué tan fuerte o qué tan estructurada es la estructura organizacional que tiene una institución? Y el tercer elemento es cómo es su cultura organizacional, cómo es su resistencia al cambio, es alta, es baja. Esos tres elementos van a permitir que las instituciones como tal puedan adaptarse más rápidamente al cambio. Y sencillamente hoy lo que les queremos proponer es considerar los materiales de alto desempeño como parte de la estrategia para afrontar ese nuevo panorama que nos coloca el mercado cambiante de los plásticos. ¿Cuál es ese nuevo panorama? Tener materiales commodity con baja disponibilidad y altos precios. Entonces, nuestra propuesta es presentar cómo los materiales de alto desempeño pueden ser una alternativa o es parte de la estrategia para afrontar esa nueva realidad de materiales commodities con altos precios, baja disponibilidad. Pero adicionalmente, al considerar estos materiales de alto desempeño como una alternativa de solución, estamos generando valor, porque podemos crear, porque adicionalmente que tenemos materiales con buena disponibilidad o con mejor disponibilidad, lo cual puede representar unos costos más competitivos y, valga la redundancia, poder mantener la competitividad de las compañías. Además, podemos convertir estos valores agregados que tienen estos materiales en ventajas competitivas sostenibles para los clientes. Entonces, a continuación vamos a presentar una serie de aplicaciones, ¿sí?, en películas plásticas donde vamos a evidenciar cómo los materiales de alto desempeño pueden ir reemplazando a los materiales commodities en dichas aplicaciones y generar valores agregados. Adelante, Chris. Ok, entonces aquí pues sencillamente vamos a desarrollar unos 7 modulitos, son muy cortos. En el primer módulo nos vamos a enfocar a montar un marco de referencia y un comparativo entre lo que es la procesabilidad y las propiedades de los materiales plásticos, tanto commodities versus los materiales de alto desempeño. En el módulo 2 nos vamos a enfocar a cómo los materiales de alto desempeño pueden ser usados en aplicaciones de empaques automáticos, lo que llamamos pillow pouch. En el módulo 3 nos vamos a enfocar en aplicaciones de termoencogibles y cómo los materiales de alto desempeño pueden entrar a reemplazar en estas aplicaciones los materiales commodities. En el módulo 4 nos dedicaremos a revisar aplicaciones de sacos de trabajo pesado o heavy duty sack, ¿sí?, y cómo los materiales de alto desempeño pueden reemplazar los materiales commodity en estas aplicaciones. Después, en el módulo 5, nos dedicaremos a revisar las aplicaciones de bolsas retail o bolsas tipo camiseta, ¿sí? En ellas también podemos usar materiales de alto desempeño para reemplazar materiales commodities. En el módulo 6 nos vamos a enfocar en las
aplicaciones de agroindustria, o sea, películas tipo mulch, películas tipo invernadero, en las cuales también es factible utilizar los materiales de alto desempeño para reemplazar los materiales commodities y lograr ventajas competitivas adicionales. Y por último, nos vamos a enfocar en las aplicaciones de laminaciones. Adelante, Chris. Ok. Espérate que hubo una... Chris, por favor, devuélvete a una anterior. Salte de ahí. Es que parece que está oculta un slide. El slide 5 parece que está oculto. Ese slide. Perfecto. Ok. Entonces, en este primer módulo lo que queremos mostrar es sencillamente tener un marco de referencia entre los materiales de commodities, como son los polietilenos de baja densidad, los polietilenos lineales, las mezclas entre baja densidad y los materiales de alto desempeño de ExxonMobil, que los podemos clasificar entre grupos, los Enable, los Exceed y los Exceed XP. ¿Sí? Como ustedes, entonces en el gráfico de arriba lo que estamos haciendo o lo que queremos mostrar es la relación que hay entre las propiedades mecánicas en el eje Y y la procesabilidad en el eje X. ¿Sí? Y con este vamos a hacer simplemente un comparativo, ¿cierto? Vamos a hacer un marco de referencia entre los dos materiales. Entonces, podemos ver que el polietileno de baja densidad se encuentra en la parte baja de la gráfica, lo cual significa que es un material de alta procesabilidad porque tiene baja viscosidad, ¿sí? Porque tiene baja viscosidad, pero sus propiedades mecánicas son muy bajas, ¿cierto? O son inferiores. Realmente el polietileno de baja densidad no quiere decir que es un material bueno o malo. Esa clasificación no la podemos asumir acá. Lo que sí podemos decir es que aporta cada material. Por ejemplo, el baja densidad es un material que siempre nos va a aportar procesabilidad y propiedades ópticas. Ahora, cuando hacemos mezclas de 75% de baja densidad con 25% de lineal, pues la procesabilidad disminuye, como se muestra acá, ¿sí? Se corre hacia la izquierda, nos movemos hacia la izquierda de la gráfica. Esto implica que la procesabilidad disminuye, pero subimos un poco en las propiedades mecánicas, ¿sí? Ahora, si nos movemos hacia mezclas ya más ricas en lineales, 75% lineal, 25% baja, ustedes ven que nos movemos más hacia la izquierda de la curva, quiere decir que disminuye aún la procesabilidad, ¿sí? Pero mejoran las propiedades mecánicas, incrementan las propiedades mecánicas. Y si nos movemos a los lineales, butenos, hexenos y octenos, ven ustedes que disminuye aún más la procesabilidad, pero se mejoran las propiedades mecánicas, ¿sí? Y entonces digamos que ese es el mapa que tenemos con los materiales commodity. Ahora, si lo comparamos con la combinación de procesabilidad y propiedades mecánicas que nos brindan los materiales de alto desempeño, entonces podemos encontrar un enable en este óvulo verde, donde tenemos un material con una procesabilidad similar a las mezclas de 75% baja, 25% lineal, pero con unas propiedades mecánicas superiores, ¿sí? Si quieres, Chris, va dándole clic para que vayan apareciendo algunos elementos que hay allí en esa diapositiva. Entonces, esto implica que nosotros podemos llegar a sustituir estas mezclas de polietilenos de baja densidades, ¿sí? Polietilenos de baja densidad, 75% o 25% lineales, con un enable, donde obtenemos la misma procesabilidad. Miren que están en el mismo nivel de procesabilidad, pero hay un rango, que es esta altura, de propiedades mecánicas, ¿sí? Eso lo podemos traducir de diferentes maneras. Esa distancia, dale, Chris, un clic, por favor. Esa distancia
que existe entre las propiedades mecánicas de las mezclas de baja con lineales y las propiedades del enable se pueden traducir en una disminución de calibre o en una mejora de desempeño en las propiedades del producto plástico como tal y una mayor confiabilidad. De igual manera, ustedes pueden ver aquí que los Exit son materiales que tienen una menor procesabilidad, pero tienen unas altas propiedades mecánicas, ¿sí? Esto también lo podemos ver reflejado, entonces, en este caso, como esta diferencia en el eje Y lo podemos traducir en una mejor propiedad mecánica, en un mejor desempeño mecánico, y por ende en una reducción de calibre si es del caso, o en un mejor desempeño o una mejor confiabilidad del producto plástico. Y por último llegamos a los XP, que son materiales que tienen unas procesabilidades mejoradas. Mire que normalmente podemos estar hablando que tienen una procesabilidad mejor que la de los lineales butenos, hexenos y octenos, ¿sí? Y también una procesabilidad muy similar a las mezclas de 75% lineal, 25% baja, pero con unas propiedades muy superiores a los mismos Exit, a los mismos Enable y a los mismos materiales Commodity. Entonces, este rango de altura, esta diferencia en la altura en el eje Y, es lo que podemos traducir en un mejor desempeño en el producto plástico, en una mejor confiabilidad en el producto plástico y por ende en unas ventajas competitivas importantes para el cliente. Además de eso que acabo de mencionar, pues son materiales, como bien lo mencionábamos anteriormente, son materiales que tienen mejor disponibilidad que todos estos materiales commodities que hemos mencionado acá. En el recuadro de abajo, pues sencillamente estoy haciendo un comparativo de diferentes fórmulas, o se hace un comparativo de diferentes fórmulas, arrancando desde el área gris. En el área gris simplemente es unas mezclas de lineales con bajas densidades y arrojan estas propiedades mecánicas. En el área rosada es una mezcla con más cantidad de lineal y menos cantidad de baja, pero ya el área amarilla, el área naranja, ¿sí? Y las áreas azules ya son combinaciones donde entran los materiales de alto desempeño. Y precisamente lo que nos queremos mostrar acá es cómo esa distancia que hay entre el área gris o el área rosada y el área amarilla es lo que podemos traducir en un mejor desempeño, en una mayor confiabilidad del producto para el cliente. Chris, dale un clic, por favor, a este slide. Si quieres, darle clic para que aparezcan las animaciones. Ok, entonces como ven acá, esto es lo que les decía, aquí en las barras amarillas o naranjas están mostrando la diferencia en procesabilidad. Por ejemplo, yo puedo reemplazar un lineal buteno, un lineal hexeno, un lineal por un enable, y lo que voy a ganar es, voy a tener la misma procesabilidad, voy a obtener las mismas propiedades mecánicas, ¿sí? Pero me voy a ganar esta diferencia en procesabilidad, ¿sí? Pero también puedo hacer mezclas entre Exit y Enable, Exit, XP y Enable, buscando tener un mejor balance de propiedades y ubicarme más o menos en el área donde está la flecha roja con entorno azul, que es el área donde van a entrar las mezclas de Exit XP con Enable. Entonces voy a tener una mayor propiedad mecánica, un mejor desempeño, pero también voy a obtener o procesabilidades similares o inclusive procesabilidades mejoradas. Dale, Chris, avanza. Listo. Entonces, ahora, después de haber visto como ese panorama de referencia, entremos ahora a mirar cómo aplicaciones específicas, aplicaciones en empaques automáticos y cómo los materiales de alto desempeño pueden ser usados en estas aplicaciones. Entonces, inicialmente, aquí les traigo esta torta, pues, de este diagrama de
este diagrama de este pipe, donde se muestra un poco la distribución del mercado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empaques automáticos, ahí incluyen los standard pouch, los pillow pouch, los sachet, los back in box, aunque en Latinoamérica no es muy frecuente este tipo de aplicación. Entonces, digamos que aquí incluimos aplicaciones como standard pouch, como pillow pouch, como sachet, ¿sí? Estas aplicaciones normalmente, digamos que la situación de referencia o las fórmulas típicas normalmente tienen una baja densidad de uso general, una baja densidad Melindres 2, ¿sí? Cuya contribución es procesabilidad y mejorar propiedades ópticas. Eso es lo que aporta una baja densidad en estas fórmulas, mejorar procesabilidad y propiedades ópticas. Normalmente utilizamos, bueno, aquí cuando hablo de una situación de referencia, una fórmula típica, indistintamente puede ser monocapa, puede ser tricapa, puede ser 5 capas, en fin. Normalmente contiene estos materiales, ya sea en monocapa, en tricapa o en 5 capas, baja densidad de uso general para mejorar procesabilidad y mejorar propiedades ópticas. Normalmente tenemos un lineal octeno y un lineal hexeno. Este material se utiliza para mejorar propiedades de tenacidad, o sea, rasgado, punzonado, impacto, ¿sí? Pero también son materiales que van a contribuir al desempeño en el sellado. Normalmente se utilizan algunos o se utilizan metalosenos para mejorar el desempeño del sellado, específicamente mejorar la temperatura de iniciación de sellado, la fuerza de sellado y el hot-tap, porque en esta aplicación es importante el hot-tap. Pero también normalmente se utiliza para aportar a tenacidad, o sea, impacto, rasgado y punzonado. En algunas aplicaciones, sobre todo en 3 capas, se utilizan polietilenos de medio peso molecular, lo que llamamos polietilenos grado soplado, para dar rigidez y para aportar la propiedad de hot-tap en el sellado. También se pueden utilizar algunos plastómeros para mejorar sellado y se utilizan lineales butenos para disminuir costos. Lo pongo entre comillas porque el tema de disminuir costos en este momento de los lineales butenos hay que ponerlos entre comillas. ¿Listo? Entonces, la propuesta de valor que traemos es la siguiente. Por ejemplo, podemos utilizar materiales como el Enable 2010, 2005, EXID 1518 para sustituir los materiales lineales octenos, lineales hexenos, con los cuales ya veíamos en el slide anterior, podemos tener unos desempeños similares con mejora de procesabilidad. Pero también podemos revisar el uso de los EXID XP8656MK, 8358ML, 8784, que nos van a permitir sustituir los materiales metalosenos. Veíamos ahorita en el slide anterior cómo los EXID, que pueden entrar en esa entran en esa categoría de metalosenos, ¿sí? Los EXID XP tienen un desempeño superior a estos metalosenos y tienen una procesabilidad mejorada a estos metalosenos. Entonces, con estos materiales podemos suplir las necesidades de metalosenos ganando en procesabilidad y ganando en desempeño mecánico. Los otros materiales de alto desempeño que podemos sugerir es el uso del Enable 4002, 3505, 2705 para reemplazar las mezclas que aquí mencionábamos de alta densidad, de medio peso molecular. Normalmente en las capas centrales se hacen mezclas de alta densidad con lineales o alta densidad con algún metaloceno para dar rigidez, para dar algo de propiedad de hot-tap. Ya con esto no necesitamos hacer esa mezcla, con un solo material podemos llegar a ese nivel de rigidez y de hot-tap que deseamos, con una gran ventaja, no tenemos que hacer esa mezcla. En la medida que uno disminuya materiales en una fórmula, va generando mayor capacidad de proceso, ¿sí? Y le va quitando funciones a la extrusora. Cuando yo hago una mezcla de dos materiales, la extrusora tiene que lograr una homogenización entre esos dos materiales. Cuando tengo un solo material, la extrusora únicamente la voy a enfocar a que plastifique bien y que haga un buen trabajo de plastificación. Entonces, eso todo lo voy manifestando o se va reflejando en una mayor estabilidad de proceso. De igual manera, estabilidad de proceso, lo cual se puede traducir en una mayor uniformidad en calibres. Y con una mayor uniformidad en calibres, sencillamente mejores desempeños, mejor confiabilidad del producto. Cada uno de estos materiales tienen diferentes densidades. Este tiene 940, 935, 927 y es
depende del nivel de rigidez que cada aplicación requiera. Yo puedo utilizar, si requiero menos rigidez, puedo utilizar un 2705. Y por último, traemos a colación el uso de los EXA 3236, 3237, que son materiales que pueden sustituir perfectamente los materiales, los plastómeros que se utilizan en estas fórmulas para mejorar propiedades de sellado. Dale un clic, Chris, por favor, para que aparezca este sencillamente es un ejemplo donde tenemos una fórmula que tiene un metaloceno octeno en la capa de los extremos, un metaloceno octeno en la capa central mezclado con un plastómero, y lo vamos a comparar con una fórmula que tiene XP en sus tres capas. Entonces ustedes pueden ver en el área gris, es la fórmula tradicional, digámoslo así, y el área roja violeta es la nueva fórmula. La diferencia o el área más grande que tiene nuestra propuesta, lo que está manifestando es una mayor confiabilidad, un mayor desempeño mecánico. Dale, Chris, por favor, avancemos al próximo slide. Dentro de las ventajas competitivas vamos a ver la disponibilidad, la mayor disponibilidad a precios competitivos, las mejores propiedades, dentro de ella el flex crack, el menor número de agujeros, sobre todo cuando usted va a empacar, por ejemplo, agua, jugos, leche o cloro, por ejemplo. El hecho de tener microfisuras o pinholes durante el tiempo de almacenamiento o el transporte por largas distancias va a ser un gran problema. Entonces, con estas alternativas lo que tratamos de solucionar es disminuir estas propiedades, este defecto que llama flex crack, o mejorar el comportamiento del flex crack, disminuir el número de agujeros, mejorar el rasgado, mejorar el punzonado, obtener iguales o mejores propiedades de sellado, tener la posibilidad de disminuir calibre, y en la medida que disminuimos calibre tenemos un menor costo y mejorar la sostenibilidad. Siempre la sostenibilidad, el análisis de ciclo de vida de un producto siempre se va a ver mejorado si logramos disminuir calibre o si logramos incorporar material reciclado. Y ya lo mencionábamos, una buena procesabilidad con una buena estabilidad de burbuja. Dale, Cris, avancemos al siguiente slide. Bueno, entonces aquí lo que les mencionaba, con estas estructuras, esta es la prueba del flex crack, en la cual se somete un pillow pouch, ¿cierto? O una bolsa tipo almohada a 10.000 ciclos y se retuerce 10.000 veces, y después de 10.000 veces se revisa cuántos números de huecos tiene. Una estructura con lineales octenos, después de 10.000 ciclos arroja 12 huecos, una con lineales octenos y con un plastómero en la capa central, después de 10.000 ciclos presenta 8 huecos. Estas estructuras presentan 6 huecos, las estructuras con los materiales de alto desempeño y estructuras con los XP y un poco de vista más en la capa central, podemos llegar hasta un número de huecos de 4, que son muy inferior a lo que tradicionalmente tenemos. Pero también en estas aplicaciones normalmente tenemos llenados en calientes. Aquí queremos mostrar cómo esta estructura que aparece en la columna XP 50 micras, ¿sí?, con un color fucsia a verde, nos arroja un número de huecos muy inferior después de 10.000 ciclos, o sea, mejora mucho el flex crack, y en la gráfica de barras podemos ver que en un llenado en caliente, donde se pueden afectar los coeficientes de fricción, donde se pueden subir los coeficientes de fricción, esta estructura nos permite a 40 y a 50 grados centígrados, perdón, a 40 o a 55 grados centígrados, tener un comportamiento del coeficiente de fricción mucho más estable. Dale, Chris, avancemos al siguiente slide para que entremos a revisar o a mirar los materiales de alto desempeño en aplicaciones de termoencogibles. Entonces, en la aplicación de termoencogido normalmente se tienen, digamos, o se usan rutinariamente o típicamente estos materiales: el baja densidad de índice de fluidez fraccional, en unos países lo llaman heavy duty, en otros lo llaman uso industrial, otros los llaman polietilenos de baja densidad de índice de fluidez fraccional. Este material se utiliza en las estructuras de termoencogido para dar contracción en sentido transversal. Definitivamente es el material que mejor contracción arroja en sentido transversal, ¿cierto? Es el material que mejor
contracción arroja en sentido transversal y es una de las grandes razones o la razón principal por la cual este material es tan usado en las aplicaciones en aplicaciones de termoencogido. Adicionalmente, aporta rasgado en sentido máquina. Tiene una dificultad que cuando uno quiere bajar calibres en las estructuras de termoencogido, estos materiales no tienen, digamos, la suficiente resistencia en estado fundido y cuando uno ala mucho o coloca una fuerza de al lado, una velocidad de al lado, perdón, muy alta en la máquina, estas burbujas a bajos calibres tratan de reventarse. Normalmente se utilizan polietilenos de alta densidad, de medio peso molecular o de alto peso molecular. Realmente los dos funcionan muy bien. Simplemente que los de media densidad tienen dos ventajas. Primero es que tienen una mejor procesabilidad y eso siempre va a ayudar a la estabilidad del proceso. Y segundo, normalmente vienen en densidades más altas. Al tener densidades más altas, tienen mayor resistencia tensil y mayor resistencia térmica. Normalmente se utiliza un lineal, ¿cierto? Con el objetivo de bajar costo, o lo pongo entre comillas porque la situación cambiante del mercado nos muestra que los lineales actualmente ni hay buena disponibilidad ni son los de menores costos. Y normalmente se utilizan metalocenos para mejorar propiedades ópticas, pero también dar algo de rasgado, mejorar las propiedades de sellado y una propiedad muy importante que es la fuerza de retención o lo que llamamos holding force. La propuesta de valor que traemos es la siguiente. Es el uso del Enable 2203. Es un material que tiene similar contracción en sentido transversal, en sentido máquina. Aquí lo ven ustedes en la gráfica inferior, en el recuadro inferior izquierdo. En la gráfica izquierda lo que hicimos acá fue comparar los niveles de contracción a diferentes temperaturas en el eje X y en el eje Y están los porcentajes de contracción. La curva naranja es el Enable 2203, la curva azul es el baja densidad, el polietileno de baja densidad fraccional. Ustedes pueden ver que a las diferentes temperaturas los niveles de contracción en sentido máquina son iguales. Entonces, este material nos permite tener una contracción similar en sentido máquina y en sentido transversal levemente inferior. En la gráfica, en el recuadro inferior izquierdo, en la gráfica de la derecha, ustedes pueden ver la medición de contracción de estos dos materiales. Vuelvo, insisto, el naranja es el 2203, el azul es el baja densidad de índice de fluidez fraccional. Ustedes pueden ver que es levemente inferior ese porcentaje de reducción es más o menos del 8%. No es preocupante porque normalmente un 8% lo absorbe el rango de especificación de contracción. O sea, normalmente le dicen yo necesito una contracción en sentido transversal de entre el 20 y el 30%. Y ese rango es superior a un 8%. Entonces, casi que entraríamos dentro del rango de especificación, casi no entramos dentro del rango de especificación. Algo importante, este material a bajas temperaturas y a altas temperaturas, la diferencia se va haciendo más pequeña, ¿cierto? O sea, eso nos dice que a bajas temperaturas, cerca de 130 grados y por encima de 190 grados, los materiales o este Enable 2203 trata de tener un nivel de contracción similar a un baja densidad fraccional, ¿cierto? Hay que tener cuidado, tiene una menor, resistencia al rasgado, ¿cierto? Que eso implica poder balancear esa propiedad con la presencia de otros materiales, pero tiene una gran ventaja que nos permite bajar calibre. Este material lo podemos sacar calibre 50 micras, 55 micras, sin el riesgo, o inclusive por debajo de 50, sin el riesgo de que la película se vaya a reventar. Podemos presentar el Enable 2703, un material de índice de fluidez 0.3, densidad 927, que puede reemplazar parcialmente los de bajas densidades fraccionales. Hemos logrado reemplazar hasta el 50% del baja densidad fraccional en las fórmulas de termoencogible. El Enable 4002, este es un material que nos permite reemplazar tanto la presencia del alta como el lineal, ¿sí? Entonces, en vez de tener dos materiales, podemos usar un solo material, ¿sí? Que sería el Enable 4002. Este es un material que tiene densidad 940, por esa densidad da resistencia tensil, da resistencia térmica y tiene índice de fluidez 0.2. Por ese índice de fluidez nos permite tener contracción. Mientras que en la fórmula tradicional los altas ni los lineales contribuyen a la contracción, en esta nueva propuesta el Enable 4002 no solamente da resistencia tensil, da resistencia térmica, sino que también contribuye a la termocontracción.
Y por último presentamos el Exit 6026, que es un material, es un metaloceno de nueva generación que permite buenas propiedades ópticas, contribuye a la contracción, pero también nos da propiedades mecánicas, punzonado y sellado. De los efectos colaterales que hay que tener en cuenta es que es un material más viscoso que el baja densidad fraccional. El Enable 2203 es un material más viscoso que el mismo baja densidad fraccional. Este 4002 también es un poco más viscoso. Entonces eso por lo general, aquí lo pueden ver en la zona donde más o menos a 100 segundos a la -1, vemos que la curva morada es un poco más viscosa o tiene una viscosidad superior a la curva naranja, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente vamos a tener que tener cuidado con las condiciones de procesamiento y va a requerir hacer algunos ajustes en el perfil de temperatura o posiblemente en los kilogramos hora, ¿sí? Para tener en cuenta esa mayor viscosidad del material. O sea, en plástico nada es regalado. Cada movimiento tiene su efecto colateral. Lo importante es analizar el efecto colateral para saberlo neutralizar. Dale, Cris, sigamos a la siguiente. Perfecto. Ahora miremos en aplicaciones de sacos de trabajo pesado. Entonces, en aplicaciones de saco de trabajo pesado, la situación típica o las fórmulas típicas o las estructuras típicas normalmente están conformadas por una baja densidad de índice de fluidez fraccional. Este material normalmente en estas aplicaciones van direccionadas a dar estabilidad de burbuja, ¿sí? Van direccionadas a dar estabilidad de burbuja, a mejorar el rasgado en sentido transversal. Normalmente se utilizan altas densidades de medio peso molecular, lo que normalmente en el mercado se llaman altas densidades de grado soplado, para mejorar resistencia a la tensión. O sea, un saco de trabajo pesado tiene que soportar grandes pesos, 25 o por encima de 25 kilos, ¿sí? O entre 15 y 25, dependiendo de lo que vaya a contener o más o pesos por encima de 25 kilos. Entonces necesitamos que ese material o que esa película cuando vaya a soportar ese peso tenga la resistencia tensil suficiente pues para que soporte esa carga, ¿sí? Y no se vaya a elongar de manera exagerada, ¿sí? Entonces para eso está este material, el alta densidad. Esa es la función de la alta densidad, dar resistencia a la tensión. Normalmente se utilizan lineales octenos, lineales hexenos para dar tenacidad, o sea, impacto, rasgado y punzonado. La propiedad más importante de ellas ahí es el impacto, pero también para aportar al sellado y lograr un balance del coeficiente de fricción. Estas aplicaciones no requieren, como las aplicaciones de empaque automáticos, COF bajos. Normalmente son COF intermedios y normalmente el COF externo es superior al COF interno. El COF interno trata de ser más bajo y el COF externo o la capa externa trata de tener un COF un poco mediano, un poco más alto, ¿sí? Por último, en esas estructuras se encuentran metalocenos que están enfocados a dar tenacidad, lo mismo, impacto, rasgado, punzonado, para dar propiedades de sellado, para lograr el COF adecuado y sobre todo para mejorar propiedades de creep. Estos empaques que van arrumados unos sobre otros haciendo estivas, el peso de un empaque sobre otro, el movimiento, la vibración que tienen cuando se transportan, el estar almacenados durante mucho tiempo, durante diferentes temperaturas, hace que se requieran propiedades de creep. No tener propiedades de creep en un empaque de estos puede generar que las estivas se empiecen a deformar o a torcer y se genere un accidente. Como propuesta de valor con materiales de alto desempeño que traemos, nuevamente el uso del Enable 2203 para reemplazar las bajas densidades fraccionales. Con este material, ¿qué ventaja competitiva se le puede ofrecer a los clientes? Un mejor COF, un mejor balance del coeficiente de fricción, una mejor resistencia al impacto. Este material tiene 2 a 3 veces mejor impacto que el baja densidad fraccional. Aunque tiene menor rasgado, lo podemos neutralizar, lo podemos balancear con el uso de estos materiales XP que tienen excelente nivel de propiedad de rasgado. Los materiales de alta densidad pueden ser sustituidos por Enable 3505 o 4002, ¿sí? Con los cuales podemos reemplazar, vuelve y juega, las mezclas de alta densidad de grado soplado o altas densidades de medio peso molecular con lineales octenos, lineales hexenos o inclusive a veces se hace también altas densidades grado soplado con
con metalocenos. Entonces, esa mezcla la podemos sustituir, y normalmente van en la capa central. Normalmente esa mezcla la pudiésemos reemplazar por un Enable 3505 o un Enable 4002, un solo material. Recuerden, entre menos materiales tenga una fórmula, mejor eso va a representar mejor estabilidad en su proceso, por ende, un mejor desempeño en su producto. Por último, no, el siguiente material pues son el XI XP8784, un material con lo cual podemos reemplazar los lineales octenos o inclusive metalocenos octenos, los cuales permiten tener mejorada o mejor resistencia al impacto. Estos son materiales que pueden tener resistencia al impacto de 1000 gramos en películas de 25 micras, ¿sí? O por encima de los 1000 gramos inclusive. Entonces, este material nos va a garantizar una excelente resistencia al impacto y nos va a permitir reemplazar materiales lineales octenos. Por último, tenemos los XI XP8358, que son materiales bien importantes porque combinan tenacidad y rigidez. Digamos que antes de estos materiales de XP, que se llaman Extreme Performance o un desempeño extraordinario, simplemente no podíamos hablar de materiales con buena tenacidad, o sea, con buen impacto, rasgado y punzonado, y materiales con buena rigidez. Normalmente esas dos propiedades eran antagónicas. No, con los desarrollos que se han hecho ya podemos tener materiales con buena rigidez y con buenas propiedades de tenacidad. Entonces, es un material que no solamente aporta rigidez, sino que también te aporta un impacto, rasgado y punzonado. Las ventajas que presenta, las ventajas competitivas que se pueden desarrollar es la posibilidad de bajar calibre. O sea, por ejemplo, en sacos resineros nosotros ya estamos trabajando en 100 micras, ¿sí? Normalmente estos sacos venían hace unos años en 140 micras, después bajaron a 130, después bajaron a 120, se quedaron en 115, pero ahorita ya estamos trabajando en 100 micras, ¿sí? Mejor propiedad de creep. Todos estos materiales XP, incluyendo los Enable, tienen mejores propiedades de creep, ¿cierto? O sea, que van a garantizar un desempeño más confiable de este tipo de productos. Mejor resistencia al impacto, mejor rasgado, mejor punzonado, buenas propiedades de sellado, excelentes propiedades de sellado, buen COF, buena procesabilidad y estabilidad de burbuja. Aquí igual presentamos un diagrama de araña donde queremos en el área gris interna vemos la solución actual, una solución en 110 micras, ¿sí? Que tiene XI 1018 y Enable 2005 en la capa central 1018 con alta densidad, y nos movemos a fórmulas que tienen XI XP, ¿sí? Con polipropilenos homopolímeros en el centro inclusive, o con altas densidades en el centro. Esa mayor área que tiene la línea azul o la línea fucsia simplemente representan una mayor ventaja, una ventaja competitiva, un mejor desempeño del producto y por ende una mayor confiabilidad. Aquí ustedes lo pueden ver, por ejemplo, para mencionar solamente una propiedad, la resistencia al impacto es muy superior en ambas propuestas con materiales de alto desempeño comparado a los materiales, digamos, actuales. Lo mismo pasa con el rasgado, ¿sí? Bueno, dale, Cris, al siguiente. Juan Fernando, dame un segundito. Les quería decir a todos, buenos días, que tenemos la presentación en la parte del chat. Ahí la pusimos para ustedes. Recibimos algunos comentarios de que es un poco pequeña la letra, entonces la pueden ir siguiendo ustedes mismos si lo consideran necesario, pero pues igual está disponible ahí ahora mismo. Gracias, Cris. Bueno, aquí doy paso a mi colega Juan Diego Sierra, que les va a presentar las otras 3 aplicaciones. Adelante, Juan. Buenos días para todos. Continuando con la presentación, el módulo 5 nos menciona los materiales de alto desempeño. ¿Cuál es la situación de referencia? Es muy común en este tipo de bolsas, sobre todo las bolsas tipo camiseta, bolsas con asa, la combinación de los lineales buteno con alta densidad. Esta es una combinación que ofrece un costo bajo, tiene buena rigidez y típicamente podemos llegar a espesores del orden de 12-13 micras. También son fórmulas donde hay una alta incorporación de reciclado.
Adicionalmente, en las bolsas de establecimiento comercial se usan combinaciones de lineal con baja, particularmente de lineal buteno, que también combinan buen costo, transparencia. Es común también en estas formulaciones incorporar algo de reciclado. Y finalmente hay una combinación de lineales hexeno, octenos y baja cuando queremos tener aún mejores propiedades mecánicas y mejor desempeño en el sellado. También son muy comunes este tipo de combinaciones para las bolsas de establecimientos comerciales. Ahora, nuestra propuesta de valor para, digamos, tener la posibilidad de reducir espesores, bajar costos a través del mayor uso de carbonato de calcio y de reciclado, incluye las siguientes opciones. La primera opción es el Vistamax. El Vistamax 6102 y 6202 es un elastómero termoplástico basado en polietileno y polipropileno que usado en cantidades incluso muy modestas, del 2 hasta el 5%, mejora significativamente el sellado, potencia el mayor uso de reciclado y potencia la utilización del carbonato de calcio en mayores proporciones, todo buscando bajar costos pero manteniendo un buen desempeño. Siguiendo con estos materiales de alto desempeño, ahora vamos a revisar los Exit 1018, 1518 y los Enable 2005 y 2010. Estos materiales, como ya lo indicaba Juan Fernando en las presentaciones anteriores, son materiales que pueden llegar a reemplazar a los lineales, pueden reemplazar a un baja densidad e incluso pueden llegar a reemplazar una mezcla directamente de baja y lineal. Como alternativa a los lineales, estos tienen un mejor desempeño mecánico, un mejor sellado en cuanto a que su temperatura de inicio de selle, la resistencia es menor, la resistencia del selle es mayor y el hop tag es considerablemente mayor. También pueden usarse como potencializadores de reciclado, es decir, pueden ayudar a que la fórmula quede más cargada con material reciclado, manteniendo un buen desempeño, o pueden ser usados para amortiguar las variaciones lote a lote entre reciclados. Luego vamos a presentar el Enable 4002, es un material de media densidad, un material con densidad 0.940 y un índice de fluidez de 0.2 que permite reemplazar las mezclas de alta y lineal. Él como único material puede reemplazar una mezcla de alta y lineal. Este material tiene una ventaja adicional y es que podemos llegar a espesores incluso de 7 micras. En bolsas de precorte, en bolsas tipo camiseta, tenemos casos exitosos donde los clientes lograron bajar el espesor hasta 7, 8 micras, manteniendo un desempeño formidable en propiedades mecánicas. Continuando con los materiales de alto desempeño, están los materiales Exit de última generación, que son los XP, Extreme Performance o desempeño extremo, dentro de los cuales vale la pena mencionar el 8656, el 8784 y el 8358. Son materiales que combinan muy alta resistencia al impacto por dardo, un rasgado muy superior a la serie de los Exit convencionales y una alta rigidez, es decir, la combinación de rigidez y tenacidad que era difícil de conciliar en otros materiales, va a indicar con estos materiales que sí se puede lograr. Posibles aplicaciones. La primera pues es reducir espesores. Se puede hacer una reducción considerable de espesores sin sacrificar el desempeño y también pueden usarse para potenciar un mayor uso de reciclado. Y finalmente dentro de la propuesta de valor estaría el Enable 2010 que reemplaza las mezclas de lineal buteno con baja y de lineales hexenos octenos con baja. Un único material reemplaza estas mezclas y nos ofrece unas propiedades de sellado incluso mejores. Dentro de las ventajas competitivas que nos entregarían estos materiales de alto desempeño, vamos a mencionar que todos estos materiales nos permiten reducir espesores, lo que se va a traducir en menores costos de fórmulas, pero también más rendimiento para nuestro cliente final, en el sentido de que puede con los mismos kilos fabricar un mayor número de bolsas y tener una ventaja económica.
Hay mayor sostenibilidad ambiental y económica, ya que la reducción de espesores nos propicia tener una menor, digamos, carga de contaminación. Adicionalmente, algunos de estos materiales pueden permitir la compatibilidad de reciclados mezclados de polietileno y polipropileno, tal es el caso del Vistamax, mejora de propiedades mecánicas y la compatibilización de reciclados. Incluso ya hay versiones del Vistamax funcionalizadas con anhídrido maleico que permiten compatibilizar mezclas polares y no polares, nylon polietileno, EVOH polietileno, PET polietileno. Todo esto es una ayuda enorme para la tendencia mundial hacia la economía circular y la amortiguación de la variación o los cambios de calidad entre los reciclados. En las gráficas que vemos abajo tenemos un ejemplo de cómo la resistencia al impacto por dardo, que son las primeras dos barras de color azul oscuro y azul clara, puede verse mejorada con la incorporación de hasta un 5% de Vistamax 6102. Hay que indicar que este reciclado no es completamente polietileno, tiene también hasta un 30% de polipropileno, lo que hace que estos reciclados tengan propiedades un poco inferiores por la difícil compatibilidad entre polietileno y polipropileno, pero gracias a la incorporación de hasta un 5% de Vistamax somos capaces de doblar la resistencia al impacto por dardo. En cuanto al rasgado, el Vistamax también es una resina que en proporciones tan bajas como el 2, 3%, incluso 5%, mejora de manera significativa la propiedad de rasgado. En las dos barras siguientes de la derecha vemos que hay una mejora de casi 175 gramos en rasgado del Elmendorf hasta 260 gramos en rasgado del Elmendorf. Y en la gráfica de la izquierda, donde dice propiedades tensiles en dirección MD, vemos que en estas proporciones que se usa el Vistamax del 2 al 5%, la curva de tensión se mantiene y la rigidez de la película no se altera de manera significativa. Siguiente, Cristian. ¿Cuáles son los efectos colaterales? En realidad son pocos los efectos colaterales. Quizás con el Vistamax, cuando tenemos mezclas con baja y lineal, puede haber algún efecto sobre el aumento del COG y algo de aumento de pegajosidad. Sobre el caso de las mezclas con polietileno alta, el Vistamax no ofrece ningún efecto colateral en cuanto a coeficiente de fricción y pegajosidad. Y en el caso del 4002, como es una media densidad, hay que ajustar levemente condiciones de proceso. Se baja un poco la temperatura, quizás 170, 180 en la extrusora del cabezal, y el cuello de la burbuja puede bajarse desde 8 o 9, que es lo típico en alta densidad, a 4 o 5 diámetros de cabezal. En las imágenes que se están mostrando, se pone de presente que este material presenta ventajas importantes en cuanto a las propiedades ópticas. La primera burbuja de la izquierda es alta densidad en 20 micras, la del centro es el mismo espesor, 20 micras, pero con Enable 4002, donde se ve una mejora importante en propiedades ópticas. También nótese cómo cambia un poco la forma de la burbuja, ya no es una burbuja tan parecida a la de alta densidad. Y finalmente en la gráfica, en la figura de la derecha, vamos a ver una imagen de una coextrusión donde en las capas tenemos 10, Exit 1018, al centro tenemos Enable 4002 y donde hemos podido bajar hasta 15 micrones o hasta 15 micras de espesor. Entonces es un material muy interesante el 4002 en situaciones donde hay dificultad de suministro de la alta densidad. Puede perfectamente reemplazar estas mezclas de alta y lineal, y en aplicaciones donde queremos llegar a espesores muy bajos, pues es una resina muy, muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor, Cristian. Bien, hablemos ahora de aplicaciones de plasticultura o agroindustria. La situación, digamos, de referencia en el caso del mulch, películas tipo túnel, pues son las mezclas de lineal con baja. En este caso el baja es un baja de trabajo pesado de uso industrial
o de melindres abajo de 1. Estas mezclas, sobre todo las de buteno con baja, tienen la característica de que se puede... uy, se me desapareció la presentación. Se puede tener un costo muy asequible, se tiene una buena estabilidad de burbuja, sobre todo por la presencia del baja fraccional, aunque las propiedades mecánicas y la resistencia a estirarse en el uso o en el tiempo bajo esfuerzo es un poco menor. Si queremos mejorar un poco más las propiedades mecánicas manteniendo una buena estabilidad de burbuja, pues está la posibilidad de utilizar los octenos, los lineales octenos, con el baja densidad. Para el caso de invernadero, pues también se utilizan mezclas de baja y lineal. Aquí los espesores son mucho mayores porque la longevidad de la película en el uso es mayor. En el caso de las mezclas de buteno y baja densidad fraccional, podemos ver que estos materiales nos conjugan buena estabilidad de burbuja, un costo menor, una duración a la intemperie que es un poco menor si la comparamos con los materiales de mayor valor agregado que vamos a presentar a continuación, al igual que la capacidad que tienen de no estirarse en el uso o perder la tensión que se pone al momento de la instalación o creep es mucho menor. Las mezclas de octeno te dan un poco más de mejores propiedades mecánicas y una buena estabilidad. También en algunas aplicaciones es común utilizar algo de vinil acetato o EVA para mejorar tenacidad y para mejorar la termicidad, que no es otra cosa que la propiedad que tiene la película de conservar radiación infrarroja en las noches y mantener menos fluctuaciones de temperatura y temperaturas más altas en las noches o en las heladas. Como propuesta de valor agregado, tenemos materiales de alto desempeño tales como el Enable 2005 y 2010. Estos son materiales que se usan mucho compitiendo con las mezclas de buteno, de octeno y baja, donde la promesa de valor es unas mejores propiedades mecánicas, incluso lo que nos puede dar lugar a bajar un poco el espesor sin perder las propiedades mecánicas o el desempeño mecánico. Tiene mejores propiedades ópticas, tiene mejor resistencia al punzonado, tienen una mayor resistencia al fenómeno del creep y la longevidad o la duración a la intemperie pues es mayor. No quiere decir que no haya que utilizar aditivo UV, definitivamente hay que usarlo, pero nos van a garantizar a largo plazo mayor duración. Una resina relativamente nueva que es el Enable 2203, densidad .922, melindres .27, que puede perfectamente reemplazar el baja densidad de uso pesado o fraccional. Este material combina mejores propiedades mecánicas y ópticas, tiene mayor resistencia al fenómeno del creep, mayor duración a la intemperie y la estabilidad de burbuja es comparable con la de un fraccional, un baja fraccional. Siguiendo en la misma línea de materiales de alto desempeño, pues están la nueva generación de los EXI que se llaman XP, particularmente estas dos referencias, 6026, 6056, que nos dan unas características de procesabilidad impresionantes, particularmente la posibilidad de tener una buena estabilidad de burbujas, poder trabajar grandes espesores y anchos grandes o formatos muy anchos, sin que la burbuja pierda sustentación o pierda estabilidad. Son materiales que nos dan unas propiedades ópticas mejores, nos dan mejores propiedades mecánicas, son materiales que en punzonado y en resistencia a la tensión, como el nombre lo indica, tienen un desempeño extremo. Y finalmente hablaremos del EXI XP8656ML, que es un material de muy alta resistencia al rasgado, muy alta resistencia al impacto, muy buenas propiedades de tensión, lo que permite bajar el espesor en películas mulch, manteniendo una buena duración en el campo y unas excelentes propiedades mecánicas. Dentro de las ventajas competitivas, como ya lo hemos mencionado, solamente reiterar en que es posible reducir espesores, es decir, lograr un mayor cubrimiento en área con los mismos kilos de material, mayor duración a la intemperie, mejores ópticas, lo que nos garantiza que nuestra promesa de valor de los clientes finales se va a poder mantener en cuanto a la duración de
películas de invernadero, de mucho túnel a la intemperie. Tienen una procesabilidad mejorada, tienen mayor resistencia al creep y tienen una mayor tenacidad o resistencia a las altas deformaciones y al impacto. Siguiente. Cristian, ¿me puedes dar clic por favor para que aparezcan las... Cristian, ¿me escuchas? Eso, perfecto, gracias. Las dos gráficas nos ilustran dos cosas. La primera gráfica de la izquierda nos muestra cómo cambia el haze en función del tiempo de exposición en una cámara climática acelerada, un weatherómetro. Puede verse que las líneas moradas de continua y discontinuas que corresponden al SIXP 6056 y 6026 con 2% de aditivo UV y en espesor de 80 micras, prácticamente en 3.500 horas de exposición acelerada, nos muestran que la propiedad de transparencia no se pierde, que no hay un efecto de la intemperie sobre el haze. Por el contrario, las películas que son basadas en buteno y baja, también con 2% de aditivo UV y 100 micras, y la línea, esa la corresponde a la línea azul, y la línea gris que corresponde a una mezcla de un metaloceno octeno con 2% de aditivo UV y 80 micras. Esas dos gráficas alrededor de las 2000 horas ya empiezan a tener una pérdida importante en propiedades mecánicas y en transparencia. En la gráfico de araña de la derecha se está comparando una película de 5 capas que involucra materiales como butenos y bajas, corresponde al área de color gris. La línea verde corresponde al Enable 2203 combinado con Enable 2010 con butenos y con baja densidad. Se ve claramente que el área de la línea verde que corresponde a la fórmula con Enable 2203 es muy interesante en cuanto a la transparencia, la resistencia al impacto por dardo, la resistencia a la tensión y tiene una rigidez y un rasgado comparable. Importante también mencionar que la línea verde corresponde a una película de 30 micras versus la línea gris o el área gris corresponde a una película de 100 micras. O sea que hemos hecho un downgauging del 30% en el espesor y todavía mantenemos unas propiedades mecánicas iguales o superiores en algunos casos. ¿Cuáles son los efectos colaterales o algunos, digamos, efectos laterales que tendrían estas formulaciones? En primer lugar, algunos de estos materiales tienen viscosidades más altas, particularmente los 6026 o 6056, el mismo 8656 de la línea XP pueden tener unas propiedades mecánicas, una viscosidad un poco mayor, lo que se traduce en mayor presión en la extrusora, mayor consumo de corriente. Entonces, una forma de neutralizar un poco la mayor viscosidad es combinar con los Enable 2005 y 2010 que nos llevan las viscosidades de las mezclas a unos niveles más procesables o más manejables. En el caso de algunos grados, como los Enable 2005 o 2010, cuando se quiere llegar a niveles de ancho muy grandes, con altos espesores y altas relaciones de soplados, puede ser complicado sustentar la burbuja o lograr una buena estabilidad. Entonces, esta dificultad se suele neutralizar utilizando los Enable 2203 o los CXP 6026 y 6056, que nos van a permitir sustentar mejor la burbuja y tener una mejor estabilidad. Siguiente, Cristian, por favor. Bien, y terminaríamos hablando de las aplicaciones de laminación, donde la situación de referencia pues, es el uso de los lineales butenos y los baja, donde se tiene una combinación de bajo costo, pero con menor rigidez y menores propiedades mecánicas.
La combinación de lineales octenos con baja, donde hay una mejora en propiedades mecánicas y en rigidez. Las combinaciones de alta densidad de medio peso molecular con lineal de baja densidad, que estas mezclas emulan una media densidad a menor costo, donde hay una mejora de propiedades mecánicas y una mejora de rigidez. Por lo general se ponen en las capas centrales, pero hay un efecto no deseable sobre propiedades ópticas, y es que esta propiedad es interesante porque en muchas aplicaciones usan pigmentación donde ya no es tan relevante, y hay, digamos, de pronto desventajas en cuanto a la planitud de la película. La media densidad, que es un único material que ya reemplazaría la mezcla de alta y lineal, que tienen mejores propiedades mecánicas, aunque su costo es ligeramente mayor, pero también nos propician tener mejores propiedades ópticas, sobre todo en laminaciones donde la transparencia es relevante. Están los plastómeros, que van a ayudar al sellado, propiciando una temperatura de inicio de selle más baja y generando un mayor valor de pegajosidad en caliente, hot tag, o cohesión en caliente, lo que busca dar confiabilidad en las capas de selle y dar velocidad de sellado en las empacadoras. Y finalmente, pues en la situación de referencia tendríamos los lineales metalocénicos, que mejoran sobre todo mecánicas y sellado. Dentro de las propuestas de valor con materiales de alto desempeño, pues nuevamente tenemos los Enable 2005 y 2010, que comparativamente con las mezclas de octenos, xenos y bajas, combinan muy buenas ópticas, propiedades mecánicas iguales o mejores, la posibilidad de llenar en caliente, buena resistencia al llenado en caliente y una rigidez superior, además de una procesabilidad inmejorable. Materiales tipo Enable, pero que ya rayan con la media densidad, como el Enable 2705 o el Enable 3505 o el Enable 4002. Son materiales que están en densidades de .927 a .940, y estos materiales versus las mezclas de alta y lineal tienen una mejor homogeneidad, una mejor propiedad óptica, mejor planitud y desempeño en las laminadoras e impresoras. Están dentro de los plastómeros el Exact 3236 y 3237, que son plastómeros Melindres 2, donde logramos una combinación de propiedades de sellado muy interesantes, pero también con una mejor procesabilidad. Dentro de los metalocenos de alto desempeño, pues está el Exit 1012, que es un material de una densidad .912, que confiere muy buena temperatura de inicio de selle y muy buena pegajosidad en caliente. El 2012, que es una versión similar al 1012, pero con Melindres 2, lo que nos da todavía mejor procesabilidad. Y el grado XP8318, que es un material de excelente procesabilidad, con mejores propiedades y con un sellado que se aproxima mucho al de un 1018. Y finalmente, materiales como el Exhibit 8784, que es un grado particularmente interesante porque promueve rigidez en las capas de sello, da muy buenas propiedades mecánicas incluso en las capas de sello, pero con un desempeño en sellado que se aproxima mucho al de un 1012. Es un material también con una procesabilidad destacada, y dentro de esa combinación de los XP también estaría el 8656, 8358. Se ponen sobre todo en las capas centrales y van en pos de mejorar las propiedades mecánicas, la rigidez, pero también aportan a la sellabilidad en caso de que lo pongamos en capas de sello. Son combinaciones que apuntan a reemplazar las mezclas de lineal con metalocenos y lineales con baja. En algunos casos, estos materiales 87, 84, 86, 56 y 83, 58 pueden mezclarse con lineales y con alta para lograr combinaciones de menor desempeño a un costo más competitivo. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? La posibilidad de tener buena rigidez con un buen impacto, cosa que es complejo de lograr con otras familias de polímeros.
una resistencia al flex crack o a la flexión continua o al abuso o a la fatiga por flexión mejorada, una procesabilidad mejorada que se traduce en una mayor estabilidad de burbuja, menor consumo de energía y corriente de motor y mayor productividad en kilos por hora y un excelente sellado. En la gráfica de la izquierda ven diagramas de barra donde estamos comparando el módulo de rigidez o el módulo en flexión, que es una medida de la rigidez, en una película de 1.6 milésimas de espesor, una construcción 25, 50, 25% de participación en las capas, donde en todas las pieles van los materiales como el XP8656 y en el centro va una combinación de este material con alta densidad. Se puede ver cómo estos materiales frente a las mezclas de los metalocenos, octenos y las mezclas de materiales metalocenos con lineales, nos presenta una ventaja importante en cuanto a la rigidez del material. En el diagrama de arañas del lado, pues se puede ver cómo la combinación de estos Exceed 87-84 con Enable 20-05 en las pieles y en el centro con el 87-84 y un 20% de alta densidad, nos ofrece un mejor balance de propiedades mecánicas. Nos ofrece también una característica muy interesante para aplicaciones de congelación, que es la capacidad de resistir el impacto a menos 30 grados centígrados. Efectos colaterales, pues algunos de estos materiales tienen mayores viscosidades. ¿Cuál es la solución para, digamos, ajustar un poco la viscosidad a niveles más procesables? Es combinar con los Enable 2005, 2010, combinar con los Exceed XP o el uso de los Exceed 2012 que tienen un melindre más generoso. Siguiente, ya con esto entonces daríamos por concluida la presentación y abriríamos el espacio para preguntas. Gracias, Juan Diego. Entonces, sí, la idea sería entonces cubrir las preguntas que pues tuvimos en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a empezar la sesión que tenemos ahí. Entonces, la primera pregunta que tenemos, Juan Diego y Juan Fernando, entonces, nos preguntan qué tanto mejoran las ópticas con estos materiales en la primera parte de la presentación. ¿Cuál sería el desempeño óptico de nuestros productos ahí? Ok, gracias por la pregunta. Mira, sí, digamos que en general la óptica es un gran reto, porque cuando sacamos o digámoslo así, en la medida que se va disminuyendo o se va sacando el baja densidad fraccional, que es el material que mejor ópticas brinda, se nos vuelve un gran reto. No obstante, lo que hemos encontrado es que el baja densidad aporta a propiedades ópticas en un 15%. Es decir, si en una fórmula tener un 15% de baja es lo mismo que tener un 80% de baja en cuanto al aporte que da este material a propiedades ópticas. Es decir, me explico, por encima de un 15% de baja dentro de una fórmula, se obtiene el mismo resultado en propiedades ópticas. Entonces, lo mínimo que deberíamos colocar en una fórmula, en una capa de polietileno de baja densidad, debería ser un 15%, porque con ese 15% el baja densidad entrega toda su potencia en propiedades ópticas y sería lo mismo tener un 15% que tener un 80%, ¿sí? Entonces, la concentración mínima que hemos encontrado en la cual el baja aporta su mayor propiedad óptica es un 15%. Por encima del 15% no aporta más. O sea, después de un 15% es lo mismo, es independiente del porcentaje que tenga. Entonces, lo primero es, para mantener propiedades ópticas, mínimo conservar un 15%. Ok, si adicionalmente no contamos con baja, hay mezclas con las cuales podemos lograr buenas propiedades ópticas
digamos, interesantes. Por ejemplo, los materiales como el 6026, el Exceed XP6026, arroja unas muy buenas propiedades ópticas. Los materiales Exceed, el Exceed 1518 mezclado con algo de Enable 2010 arrojan muy buenas propiedades ópticas. Entonces, sí es factible llegar a obtener propiedades ópticas similares. Si hablamos de 3 capas, también es factible hacer la combinación de material de media densidad en la capa central y materiales, digamos, de menor densidad en la capa de los extremos, y esa combinación de densidades promueve muy bien las buenas propiedades ópticas. Entonces, hay diferentes caminos que nos permiten tener un buen desempeño en propiedades ópticas. Resumo, el primero es mínimo conservar un 15% de baja. Hay mezclas de materiales de alto desempeño que logran muy buenas ópticas, como el Exceed XP6026, ¿sí? Inclusive mezclado con Enable 2010, mezclas de Exceed 1518 mezclados con Enable 2010, o si hablamos de 3 capas, tener materiales de media densidad tipo Enable 3505, 4002 o 2705 en la capa central, y en la capa de los extremos materiales de menor densidad, 1518, Exceed XP6026, ¿sí? Esa combinación arroja muy buenas propiedades ópticas. Gracias, Juanfer. Listo, perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es, en las formulaciones que tenemos con los enables para películas termoencogibles, ¿cuál sería el potencial para la aplicación de termoencogido? ¿Qué beneficios tendría? Nos preguntan cómo sería para latas de 6-packs y botellas de 24, una botella de PET de 600 mililitros y una botella de 2 litros. Ok. Digamos, el potencial es todo. O sea, nosotros podemos irnos a hacer aplicaciones de termoencogido para este tipo de empaques. Las ventajas que tendríamos es, bueno, la primera y la que mencionábamos es tener un material disponible, porque en estos momentos el reto que tenemos es la baja disponibilidad de materiales como el baja densidad fraccional, ¿cierto? Entonces, la primera ventaja es tener material disponible para poder producir. Ese material que aporta, les va a aportar digamos, similares niveles de contracción, pero adicionalmente mejores propiedades mecánicas. Eso hablando pues del Enable 2203. Pero también hablando del Enable 4002 y los materiales de media densidad, nos van a aportar resistencia tensil para irnos a pesos más altos. O sea, normalmente cuando hablamos de botellas de 2 litros o empaques de botellas de 2 litros que van a empacar, no sé, 6 botellas, más o menos el peso del empaque son 12 kilos, más o menos, lo máximo son por ahí 15 kilos. Nosotros con una combinación de Enable 2203, Enable 2703, 4002 podemos llegar a obtener la resistencia tensil para ese tipo de empaques. O sea, la respuesta es el potencial que hay es total, lo podemos utilizar, podemos usar para producir ese tipo de termoencogidos para ese tipo de empaques de botellas PET 2 litros y en las diferentes presentaciones. Como les digo, más o menos el máximo peso que uno logra o la máxima exigencia en peso que tiene una de estos empaques es alrededor de unos 15 a 16 kilogramos, y eso se puede lograr. Hay que hacer un balance de la fórmula, claro está, para tratar de mantener la resistencia tensil que da en alta densidad. Pero la perspectiva es grande. Podemos reemplazar los empaques de termoencogido para las diferentes aplicaciones, no solamente para los empaques que van a soportar altos pesos como el de las botellas 2 litros o botellas inclusive de 3 litros, sino también para los empaques pequeños, ¿cierto? Hay empaques de menor peso, de 3 kilos, de 2 kilos, donde inclusive bajan los calibres, y ahí también podemos estar trabajando. O sea, el potencial es total. Podemos trabajar tanto en aquellos termoencogidos para pesos grandes como para pesos pequeños. Juan Fernando, si me permites una reiteración, estos Enable 2203, 2703 son materiales que van a aportar mucho en una propiedad muy interesante para estos 6-pack de latas, que es el punzonado.
la resistencia del funcionador. Adicionalmente, estos materiales tienen digamos, una menor tendencia a perder la tensión que confiere, digamos, el horno de termoencogido. Entonces, la solidez o digamos, la estabilidad de la colección de botellas o del fardo de botellas con estos materiales es mucho mejor, tienden menos a destensionarse, tienen un mayor holding force, y eso se va a traducir en menores pérdidas durante el transporte, durante el almacenamiento, y finalmente decir que estos materiales aportan como el alta densidad también a la resistencia a la tensión, pero no castigan tanto la capacidad de termoencogimiento. Es correcto. Ok, chicos, perfecto, listo. Entonces, siguiendo a la siguiente pregunta, nos preguntan cuál es la disponibilidad de estos materiales y cuál es el precio, si es muy estable. Si me permiten, pues yo les respondo a esta. El suministro de los materiales que nosotros tenemos es bastante regular. De hecho, las inversiones que ha hecho Exxon en estos materiales de alta tecnología, digamos, todos los que hemos mencionado, lo que nuestros expertos han mencionado, es bastante alto. En este momento, ExxonMobil es el proveedor, el fabricante de polietilenos más grande de los Estados Unidos. Estamos hablando que hay cerca de 5 millones de toneladas que se producen cada año de estos productos. Entonces, nosotros tendríamos un suministro regular y, de hecho, estaríamos en una posición muy interesante para poder desarrollar una estructura, desarrollar una formulación a largo plazo, la cual va a permitir que todos estos desarrollos, estas ventajas y estos valores, el valor que se genera en estas aplicaciones, se vea reflejado tanto en el negocio de ustedes como en el negocio de sus clientes. Listo. La siguiente pregunta que nos hacen es, no entendieron mucho el tema de las mezclas polares y no polares. Tal vez en la mitad de la presentación, Juan Fernando, no sé, de pronto estaban hablando de... Sí, muy rápido, o sea, en la química existen las sustancias que tienen, mejor dicho, en la química hay una regla de oro y es lo similar disuelve lo similar. Entonces, lo polar disuelve lo polar, lo no polar disuelve lo no polar. Estamos hablando de las compatibilidades químicas de los materiales. Entonces, si un material como los polietilenos y polipropilenos, que son no polares, no se van a mezclar con materiales que tienen alta polaridad, como son los nylon, como son los poliéster, como son los EVOH. Entonces, como los polietilenos tienen baja polaridad, eso es una propiedad, baja polaridad, y los otros tienen alta polaridad, no se van a mezclar, son inmiscibles, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, que hay materiales que tienen baja polaridad y hay materiales que tienen alta polaridad. Y para uno saber si un material mezcla con otro, hay que revisar el nivel de polaridad que tienen. Si los materiales tienen polaridades similares, van a formar una mezcla uniforme. Si no, no van a compatibilizar, y entonces necesitamos elementos que son los llamados tie layer, que van a permitir que una sustancia no polar se pueda mezclar con una sustancia polar. Eso es lo que yo pudiese aportar ahí como en la aclaración. Juan, si tú tienes algo adicional que aporte a la aclaración, sí, dale. A veces surge la necesidad de reciclar esas estructuras multimateriales, por ejemplo, que tienen PET biorientado laminado a un polietileno o un polipropileno. Surge la necesidad, por ejemplo, de un BOPA o una poliamida o nylon biorientado laminado a un polietileno. Y esos reciclados normalmente son difíciles de incorporar otra vez a la cadena productiva. Entonces, adicionalmente aparecen unos materiales que se llaman compatibilizadores, que son capaces de ligar esas mezclas disímiles por su polaridad y presentarnos opciones de materiales con muy buenas propiedades. Entonces, en ese sentido, hay algunos productos novedosos de Vistamás, por ejemplo, funcionalizados con anhidro maleico, algunos etilenos metilacrilato funcionalizados con anhidro maleico y algunos polietilenos y polipropilenos funcionalizados con un anhidro maleico, que median en esas fórmulas y te permiten lidiar con esos materiales multicomponentes. Obviamente también hay una tendencia a nivel mundial de usar cada vez materiales
más similares. Entonces laminaciones ya no PET polietileno, sino polietileno polietileno, y eso también va a contribuir de una manera importante a la incorporación de todos estos reciclados difíciles a la economía circular. Ok, Juan, listo, perfecto, gracias. Vamos a hacer otras 3 preguntas y yo creo que el resto ya las respondemos remotamente. Igual para todos, para que sepan, esta sesión está siendo grabada y vamos tanto a enviar la presentación para los que no pudieron de pronto accederla a través del chat, sino también que va a ser enviada a través de correo electrónico, un link para que la puedan acceder. Igualmente, así como la grabación, si quieren revisitar pues todos los temas que se trataron aquí. Nos preguntan también aquí precisamente el tema de la laminación. ¿Cuál es la capacidad que tiene el Vistamax compatibilizado con anhidro maleico en el uso en laminación para BOPP, impreso al dorso? ¿Respondes tú yo? Yo simplemente le menciono, o sea, el Vistamax graftado con anhidro maleico hasta el momento no lo hemos usado para compatibilizar para compatibilizar, digamos, las laminaciones de BOPP impreso al dorso. Más no quiere decir que no sea una idea importante. Habría que revisarlo, porque sí, digamos que normalmente estos materiales que se utilizan para hacer laminaciones de BOPP impreso al dorso, sobre todo en un saco de rafia, por ejemplo, implica tener lo que llamamos unos niveles ácidos más altos. ¿Por qué? Porque los vehículos de la tinta pueden ser de materiales, pueden ser celulosas, pueden ser nylon, pueden ser PVC, depende pues del tipo de tinta que se esté utilizando, y eso hace que uno necesite un compatibilizador con un nivel ácido muy fuerte para lograr la unión entre polietilenos que tienen baja polaridad y sustancias como las que acabo de mencionar, que están en los vehículos de las tintas que tienen polaridades más altas. Digamos que no se ha trabajado ese tema de usar Vistamax graftado como material para hacer laminaciones con BOPP impreso al dorso. Sin embargo, la idea no es loca, es una idea con muy buen fundamento. Habría que mirar es el nivel de graftado que se logre, porque en la medida que se logre un nivel de graftado alto, aumenta el número ácido o la acidez de ese material y tendría mayor probabilidad de compatibilización. Sin embargo, sí le quiero mencionar que hemos hecho trabajos con otros tipos de materiales que ya son más terpolímeros, donde tenemos etilmetilacrilato graftado con anhidro maleico y nos ha funcionado muy bien para hacer ese trabajo. Entonces, ya no es un Vistamax, la estructura, la columna vertebral no es un Vistamax, sino que es un etilmetilacrilato, es un copolímero de etileno con metilacrilato, y a esa estructura se le injertan anhidro maleico. Entonces, mire que ahí tenemos metilacrilato, que tiene una polaridad más alta, y tiene anhidro maleico, que tiene una polaridad más alta. Entonces el compuesto da un nivel ácido mucho más alto, y ese material pudiese ser utilizado para compatibilizar, o más bien para hacer laminaciones de BOPP impreso al dorso. Ese es un punto que podemos mirar. Ese es un punto que podemos revisar perfectamente. El Vistamax, como le digo, no lo hemos trabajado en esas aplicaciones. No quiere decir que no pueda funcionar. Simplemente no hemos hondado en esa aplicación. Lo que sí sabemos es que para esa aplicación necesitaríamos alto contenido de anhidro maleico en el graftado para que él pueda hacer buena labor de funcionalización. Perfecto, Juan, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían las ventajas de un Exide XP en un mulch pigmentado? ¿Cuál sería la ventaja de calibre? Es decir, ¿cuál sería el potencial de pronto de bajada de calibre allí, chicos? Dale, Juan. Sí, como indicamos en la presentación, el XP, por ejemplo, 8358, el 8656, 8784 tiene unas características de resistencia a la tensión
de resistencia al impacto y de rasgado considerablemente mayores que un Exceed y un Enable regular. Entonces, estos materiales pueden darnos la posibilidad de hacer reducciones de espesor del orden del 15 al 20%, todavía manteniendo muy buenas propiedades mecánicas. De todas maneras, hay que conciliar el tema de la duración a la intemperie y el espesor, porque los dos también van de la mano. En aplicaciones de largo aliento, quizás como un invernadero, el downgauging puede ser un poco menor, porque tenemos también que garantizar una vida de quizás 24 o 36 meses a la intemperie, pero en los mulch, que quizás la duración es un poco menor, sí podemos atrevernos a hacer reducciones de espesor de ese orden de magnitud, gracias a que el material XP te va a aportar muy buenas propiedades mecánicas, te va a dar buena resistencia al creep y también te va a favorecer mucho el azote del viento, que termina dañando mucho las películas por fatiga. Ok, Juan. Complementando un poquito la respuesta, en mulch específicamente hay grandes potencialidades, porque los materiales XP, al tener altos niveles de resistencia al rasgado, nos permiten poder trabajar en calibres menores, o sea, podemos estar llegando a calibres de 15 micras, 16 micras en películas mulch. Adicionalmente, estos materiales, específicamente el 6026, 6056, son materiales que tienen buenas propiedades de melt strength o de resistencia en estado fundido, lo cual va a favorecer mantener estabilidad de la burbuja en ese nivel de calibres, ¿sí? Entonces, el potencial de reducción de calibre en una película MOLS es bien importante y es bien interesante desde el punto de vista de la resistencia mecánica que aportan los materiales. Indiscutiblemente hay que considerar lo que Juan menciona de la resistencia a la intemperie, o sea, hay que considerar todo el contexto de las propiedades que tiene la aplicación, ¿cierto? Pero por el lado de material y por el lado del desempeño mecánico, los Exceed XP, específicamente 6026 y 6056, permiten llegar hasta calibres de 15 micras. Ok, Juan, gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué posibilidades existen para incorporar reciclados en películas, pues, con estos materiales? Dale, Juan. Si quieres arranca dos y yo complemento. Sí, el potencial es grandísimo, porque estos materiales, por ejemplo, si comparamos la resistencia al impacto por dardo de una resina como el 8784 frente a un metaloceno regular, estamos casi doblando la resistencia al impacto por dardo. Entonces, estos materiales actúan como boosters, son como materiales que van a disparar las propiedades mecánicas en las fórmulas, así tengamos reciclados que tienen propiedades no tan buenas, o tengamos una carga muy alta de estos materiales reciclados. Entonces el potencial es enorme, o sea, podemos tanto incorporar una mayor cantidad de reciclado, reducir espesores incluso con contenidos de reciclado considerables, y también amortiguar digamos, el fenómeno que es bien conocido en los reciclados, que la calidad es muy variable, que hoy tenemos un reciclado de una calidad y mañana tenemos otro, y eso afecta sustancialmente la calidad final de la película. Yo pienso que está bien, perdón, es claro, o sea, como bien decía Juan, lo que dan los materiales XP es que dan unos desempeños mecánicos superiores y sencillamente permiten compensar la pérdida de propiedad mecánica que tiene un material reciclado. Entonces, en ese orden de ideas, nos permite usar materiales reciclados, compensar las pérdidas de propiedades mecánicas que tienen sus materiales reciclados por su mismo proceso de reciclado, por su mismo uso, y mantener un desempeño adecuado en aplicaciones que tienen este tipo de materiales reciclados. Ok, bueno, Juan, gracias. La siguiente pregunta que tenemos, ¿estos materiales pueden encontrarse para aplicaciones de inyección de piezas, buscando precisamente, pues, manejar el tema del espesor de pared?
¿Cuáles serían como los beneficios del uso de nuestros materiales para lograr pues manejar el tema de paredes delgadas e igualmente pues las propiedades y costos que habrían involucradas en esos cambios, ¿no? Bueno, realmente el tema de los materiales metalocénicos ha estado más para empaque, para extrusión, empaques flexibles. Sin embargo, hay se han desarrollado materiales grado inyección. Nosotros actualmente tenemos unos lineales Melindres 19, ese se llama Exit 0019. Es un material de índice fluidez 19 que está enfocado para ser utilizado en aplicaciones de inyección. Este material pues da unas propiedades de impacto superiores a un lineal buteno del mismo índice de fluidez, da una mayor flexibilidad. Entonces, esto nos permite trabajar también en aplicaciones de inyección. Sin embargo, hay otra familia que de pronto no profundizamos mucho, aunque Juan la mencionó, son los Vistamás. Los Vistamás son unos elastómeros que se obtienen también por catálisis metalocénica y de ellos, digamos que son materiales que tienen unas propiedades de mecánicas muy superiores, ¿sí?, a los mismos XP que mencionamos y que se pueden usar para digamos, para diferentes funciones. Una de ellas es para mejorar propiedades de tenacidad. Si usted en alguna aplicación requiere mejorar resistencia al impacto, ¿sí?, puede utilizar un Vistamás con ese fin. Pero también hay Vistamás como es el 8880, que es un modificador reológico, digámoslo así, es un material que permite tomar materiales de bajo índice de fluidez o de menor índice de fluidez, agregar un porcentaje de este material y subir o bajar la viscosidad, subir el índice de fluidez. Para que tengan una idea, esto es un valor de referencia. Este material Vistamás 8880 tiene un índice de fluidez de 15.000. O sea, eso no se mide, eso es por correlación que se llega a ese valor, porque medir un índice de fluidez de 15.000, pues no es, el método no lo permite, pero por correlación se llega a ese valor. Entonces son materiales que agregándolos en ciertos porcentajes usted puede subir el índice de fluidez de su polipropileno o de su polietileno para inyectar piezas delgadas. Recuerden que cuando hablamos de piezas delgadas normalmente estamos hablando de espesores por debajo de 0.8 milímetros y que, pues hombre, al tener espesores tan delgados requieren unos materiales con una fluidez alta para no ir a incrementar las presiones de inyección de manera exagerada. Inclusive, algunas de las máquinas de inyección requieren acumuladores hidráulicos para inyectar o para producir este tipo de productos de paredes delgadas. Pero sí es importante mencionar cómo fuera del Exit 0019, un material baja densidad, metaloceno, lineal exeno, Melindres 19, también tenemos Vistamás que pueden ser usados como modificadores reológicos para incrementar el índice de fluidez o bajar las viscosidades y tratar de llevar materiales de menor índice de fluidez a índices de fluidez mayores. Esto es muy frecuente en reciclado. En inyección se tiene un gran problema, digamos que tenemos un gran problema, no, tenemos una situación particular. Normalmente las fuentes de material reciclado para inyección son escasas. ¿Por qué? Porque los productos de inyección tienen vidas mucho más largas, mientras que los empaques flexibles tienen vidas más cortas. Entonces, normalmente uno encuentra disponibilidad de materiales reciclados en índices de fluidez más bajos, ¿cierto? Entonces, esto normalmente se les vuelve un reto para los que inyectan productos como tener disponibilidad de materiales reciclados de buenos índices de fluidez que se puedan utilizar en paredes delgadas, pero si las fuentes que tenemos son materiales de índice de fluidez bajos. Entonces, este tipo de material permite convertir o permite tomar materiales o reciclados de índices de fluidez bajos y tratar de subirlos a índices de fluidez mayores, de tal manera que se puedan inyectar. O de igual manera, hay momentos donde los materiales, por ejemplo, los polipropilenos, encontrar polipropilenos Melindres 60, Melindres 80, Melindres 100 es bien difícil porque son materiales cuyas capacidades de producción son bien bajas. Entonces uno puede arrancar de un material que tiene una disponibilidad más alta y con estos aditivos subir los índices de fluidez para poder
llegar a los requerimientos de procesabilidad que normalmente se tienen. Entonces, esos son dos caminos que les puedo mencionar: el uso del Vistamax 8880 para mejorar los índices de fluidez y tratar de inyectar productos de paredes delgadas, pero también el XI0019 en aplicaciones de inyección, que es un grado diseñado exactamente para inyección. Bueno, gracias Juan. No sé si tengan algo más que agregar. Creo que podemos cerrar la sesión por el día de hoy. Agradecerle a todos pues, su atención, su tiempo. Por ahí vi, Cris, una pregunta que en las preguntas, en la sección de preguntas y respuestas, vi una que no quisiera dejar pasar o no responder. Alguien pregunta adelante, que Juan, si los XI-XP se pueden mezclar con los lineales butenos. La respuesta es sí, y hemos encontrado muy buena sinergia en mezclar estos lineales butenos con XI-XP. Normalmente podemos llegar a mezclar hasta un 40% en una capa de un lineal buteno con una disminución muy, muy corta en las propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces, la respuesta es sí, yo puedo coger un 87-84, un 86-56, un 83-58 y mezclarlo con lineal buteno, más o menos entre 40 a 40% de lineal, hasta un 20% de lineal buteno, y hasta un 40%, la reducción en propiedades mecánicas es muy marginal. O sea, no hay una proporcionalidad que diga, si le mezclo el 40% me tumba el 40% de las propiedades. No, esa propiedad no es lineal, o eso no es lineal. Simplemente lo que hemos encontrado es que, inclusive mezclando un 40% del lineal buteno con estos materiales XP, la disminución en propiedades mecánicas, por ejemplo, impacto, flex crack, es muy marginal. Resistencia al rasgado es muy marginal, es muy pequeña. O sea, un 40% me puede disminuir un 5 o un 10% ese tipo de propiedades. O sea, la respuesta es sí se puede mezclar, y en un momento dado, cuando, digamos, tengamos otra situación donde haya más disponibilidad de lineales butenos a unos precios más típicos de este material, uno los puede mezclar, lineales XP con lineal buteno. Ok, gracias Juan. Listo, entonces yo creo que ya con estos comentarios agradecerle a todos nuevamente su atención, su tiempo. Como les mencionaba anteriormente, vamos a enviarles un link con la grabación de esta presentación, así como pues la presentación como tal para que ustedes puedan consultarla. E igualmente, por favor, refiérense a su representante de CPA para revisar ya preguntas puntuales o situaciones que quieran chequear ya puntualmente con nuestro equipo técnico. Muchas gracias a todos. Gracias, una feliz tarde. Mil y mil gracias por acompañarnos. Hasta luego, muchas gracias por su participación.